pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Jesús lo dijo, has recibido el Espíritu Santo, tienes un gran poder dentro de ti. Usa tus armas, las armas del Espíritu Santo. Si no sabes cuáles son o cómo, te invito a que veas este programa. No te desconectes, conéctate y vas a ver las armas que hay en ti. Usa tus armas, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sigfredo Varela, pastor de la Iglesia Bautista Betel, y bueno, continuamos en este taller sobre los dones. Le hemos titulado Usa tus armas. Es un taller acerca de los dones espirituales y bueno, quiero que vayamos al pasaje base de este taller, que está en 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Usa tus armas. Dicen en estos pasajes, 2 Corintios 10, versículo 3 y 4, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. También ya vimos, porque este es la tercera cápsula de este taller, ya vimos también lo que es la definición de don del Espíritu. Lo voy a volver a repetir. Un don espiritual es la manifestación, y quiero que esto quede bien claro, es la manifestación del Espíritu Santo en y a través de la vida de un creyente, capacitándole con una o más de sus habilidades del Espíritu Santo o habilidades especiales de Él, en forma soberana y por gracia, para realizar una tarea que edifique a todo el cuerpo de Cristo y que glorifique a Dios al mismo tiempo. Esa es la definición de lo que es un don espiritual. Y miren, también ya vimos en la semana pasada, sí, que existen algunas características que los dones espirituales tienen y que que son como indicadores que nos van a ayudar a confirmar que realmente es el Espíritu Santo manifestándose en mi vida o en la vida de cualquier creyente, y que no es una habilidad o un talento humano lo que estoy ejerciendo en ese momento. O sea, hay características, que es lo que estamos viendo, características del don espiritual que nos van a ayudar a entender que realmente es el Espíritu Santo quien está obrando a través de mí y no es un talento o una habilidad mía, porque puede haber mucha confusión en eso. Y mencionamos que había 5 características naturales del don del Espíritu Santo. Ya vimos las primeras 3, las voy a mencionar nada más. Las primeras 3 son que una de las características, la primera, es que es la manifestación especial del Espíritu Santo. Es una manifestación exclusivamente de Él. En esto no entra nada humano, es el Espíritu Santo obrando a través de la vida del creyente. También ya vimos que los dones del Espíritu, o que el don es la manifestación del Espíritu en todo creyente. Ya vimos también que todo el creyente tiene el Espíritu Santo, y por tener el Espíritu Santo es entonces el Espíritu Santo quien se manifiesta a través del creyente. Ya vimos y dijimos que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo y por lo tanto tienen dones espirituales. Aquí lo importante es descubrir lo que lo vamos a ver más adelante. La tercera característica que vimos de los dones espirituales o dones del Espíritu es que es la manifestación del Espíritu repartida soberanamente por gracia. Es decir, el Espíritu Santo reparte, el don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo que Él mismo, el Espíritu, reparte a quien Él quiere, como Él quiere, y los dones o habilidades de Él que Él mismo quiere manifestar, y lo hace soberanamente y por gracia. Vimos también en este punto de que uno no escoge el don o los dones, es el Espíritu Santo que reparte como Él quiere. O sea, no es que yo quiera un don y le diga, Señor, dame ese don. Puedo hacerlo, puedo pedírselo, pero no significa que si se lo pido se va a manifestar de esa manera. Él muestra sus habilidades a través de quien Él quiere mostrarlo. Esas fueron las 3 primeras características que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver las otras 2 características de los dones espirituales o dones del Espíritu Santo. ¿Vale? Son 2. Las voy a mencionar las 2. De cualquier manera van a aparecer también en la pantalla.
La cuarta característica es que los dones del Espíritu o el don del Espíritu Santo es la manifestación del Espíritu para edificación y provecho de la iglesia. ¿Sí? Recuerda, voy a volver a repetir, la manifestación del Espíritu Santo para edificación y provecho de la iglesia. ¿Sí? Para eso es una de las características, siempre va a ser para edificación y provecho de la iglesia. La otra característica, la sexta, es que es la manifestación del Espíritu para honrar y glorificar a Dios. Siempre la manifestación del Espíritu Santo a través de sus habilidades van a ser, además de que van a ser para edificar y de provecho a la iglesia, van a ser también para honrar y glorificar a Dios. Y es lo que vamos a ver hoy, estas últimas dos características, ¿sí? Bien, característica número 4 es que es una manifestación del Espíritu Santo para edificación de la iglesia, para edificación y provecho de la iglesia. Mire, siempre la manifestación del Espíritu Santo va a ser para el crecimiento de la iglesia. Siempre que el Espíritu Santo obre, o cada vez que el Espíritu Santo esté obrando, o siempre que está obrando el Espíritu Santo, va a ser para edificar la iglesia del Señor, para su desarrollo, para su crecimiento. Obviamente estamos hablando de un crecimiento espiritual, de un desarrollo espiritual y también numérico de la iglesia y de sus miembros. El Espíritu Santo se manifiesta a través de sus habilidades en cada creyente para provocar el crecimiento y desarrollo espiritual de la iglesia. Por eso es importante que cada creyente, ¿sí?, que es parte del que es parte del cuerpo de Cristo, use sus dones, porque son precisamente para el crecimiento de la iglesia. Por eso es que continuamente decimos que el crecimiento se da en el contexto de la iglesia. Es decir, un creyente que se aísla de la iglesia y pretende crecer solo, bíblicamente no es posible, porque el crecimiento de cada creyente depende de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los demás para provocar el crecimiento en cada creyente. Siempre la manifestación del Espíritu Santo da provecho a los que lo ejercitan y también a los que son tocados con el ejercicio del don. ¿Sí? Es decir, cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de la vida de cualquier creyente, siempre va a ser para provecho de la persona a través de la cual el Espíritu Santo está mostrando su habilidad, pero también va a ser para provecho de los que son tocados por el ejercicio de ese don espiritual. Es decir, un ejemplo, si yo soy maestro de escuela dominical, yo estoy dando la clase y el Espíritu Santo se está manifestando a través de la enseñanza, enseñando a través de mí, no solamente yo voy a ser edificado y no solamente va a ser para provecho mío, sino también va a ser para provecho de los que me están oyendo. Y mire, eso pasa continuamente, le digo porque yo soy pastor de una iglesia. Cada vez que yo predico, ¿sí?, la palabra del Señor, esa enseñanza, ¿sí?, trae primero provecho a mi vida y obviamente trae provecho a los demás. El Espíritu Santo así es como se manifiesta, siempre para provecho de los que ejercitan el don. Por eso, vuelvo a repetir, la importancia de que si tú eres creyente, tengas en cuenta que tienes dones espirituales, porque tienes el Espíritu Santo. Ese es un hecho. Ahora, lo importante es que estés desarrollando y ejercitando tu don en el contexto de la iglesia. Y mire, hay mucho creyente que dice tener dones, pero el problema es que dice que tiene dones, pero según ellos, los está poniendo al servicio del Señor, pero fuera del contexto de la iglesia. Allá, donde nadie los ve, donde solamente ellos saben que están sirviendo, como dicen. Pero bueno, aquí la pregunta sería, ¿estás edificando con tu don a la iglesia del Señor? Si estás sirviendo aislado y a solas, pues tendrías que tomar en cuenta lo que dice la Escritura. Y ahorita vamos a ver unos pasajes que dan fundamento a todo esto que estoy comentando. Un don nunca tendrá su manifestación en forma individual y ajeno al contexto del cuerpo de Cristo, es lo que acababa de decir. O sea, un don nunca tendrá su manifestación en forma individual y ajeno en el contexto del cuerpo de Cristo. Sí, o sea, porque el propósito del don espiritual es para edificación de la iglesia. Entonces siempre va a ser en el contexto de la iglesia. Y si tienes dudas, pues solamente vaya al libro de los Hechos. Vean los momentos en que los dones espirituales se mostraron. Siempre fue en el contexto de la iglesia y para edificación de la iglesia, para desarrollo de la iglesia, para crecimiento no solamente espiritual, sino también numérico. Porque los dones espirituales también se manifiestan
a través del cristiano siempre, pero tocando al no creyente, precisamente para que conozca al Señor y entonces se integra a la iglesia y también siga teniendo su crecimiento. Miren, pasajes de la Escritura que nos van a ayudar a afirmar todo esto. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12. De hecho, hay varios libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde se habla de los diferentes dones. De hecho, la próxima semana estaremos viendo la clasificación de los dones espirituales para ver cuántos dones menciona la Escritura. Por lo menos los que menciona la Escritura. Sí, no estoy diciendo que son los únicos, porque el Espíritu Santo pues, es Dios mismo, así que Él puede manifestarse como Él quiere. Pero en la Biblia nos deja ver algunos dones y vamos a ver la clasificación de los dones, cuáles dones son los que la Biblia menciona. 1 Corintios 12, versículo 20 y 21 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Mira, aquí está hablando de la pertenencia y la necesidad que tenemos los miembros del cuerpo de Cristo unos de los otros. Es decir, yo necesito, como miembro del cuerpo de Cristo, necesito que otro hermano de la iglesia ejercite sus dones para mi beneficio. O sea, yo no puedo decir, yo no necesito a este hermano. Yo no necesito ir a la iglesia para ser edificado. O sea, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Está hablando precisamente de esa necesidad que tenemos, de esa unidad, de esa coordinación, de la manera en cómo nos edificamos. De veras, hermano en Cristo, ¿sí? Su iglesia necesita de usted, pero usted también necesita de la iglesia para la edificación. Entienda esto, hermano, de veras, no se aísle, acérquese a la iglesia. Siga conmigo en 1 Corintios 12, brinquémonos ahora al versículo 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí también es muy claro el entender de que de la unidad de la iglesia sí es, pues, lo necesitamos, ¿sí? Lo que le sucede a un miembro de la iglesia, pues impacta la vida de los demás. En el ejercicio de los dones también, ¿sí? Cuando un miembro de la iglesia ejercita su don, obviamente edifica a los demás. Y cuando la edificación del cuerpo de Cristo es notoria, pues se empieza a comentar de eso y obviamente hay reconocimiento. Regularmente en las iglesias bautistas a veces pues sí se reconoce quienes ejercitan sus dones y se mencionan. Y eso pues también hace que uno se goce con los demás, que uno sienta contentamiento porque los hermanos que ejercitan su don se hacen notar por el don que ejercitan y porque traen edificación a la iglesia. Pero también cuando no nomás en esta situación de los dones espirituales, sino en cuanto a las relaciones personales, lo que nos sucede a cualquiera de los miembros de la iglesia por la unidad que tenemos en el espíritu, a todos nos afecta, ya sea para gozarnos con el hermano o también para dolernos con él. Por eso es importante la unidad de la iglesia, de tal manera que si alguno de los que está escuchando pues, permanece ajeno o aislado, pues tendría que tomar conciencia de esto y de la importancia que hay en su vida y en la vida de la iglesia, la unidad de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 27 de 1 Corintios 12, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Otra vez hablando precisamente de que esto de la manifestación del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia. O sea, si yo me aíslo de la iglesia, yo mismo no estoy participando en la edificación de la iglesia y yo mismo no me estoy edificando. Por eso es que es importante que entendamos que somos el cuerpo de Cristo y que cada uno es miembro de los demás en particular. Es decir, mi participación en el cuerpo de Cristo ayuda al crecimiento de cada uno de los hermanos de la iglesia. Y lo mismo, la participación de cada miembro de la iglesia en el ejercicio de sus dones del Espíritu Santo participan en mi crecimiento, de tal manera que yo necesito estar en el cuerpo de Cristo para mi edificación. Si no, lo único que yo adquiero son conocimientos, y el conocimiento, dice la Biblia, que envanece. Y de veras, usted observe, hermanos que dicen que no necesitan estar ahí en el templo para ser edificados. Usted puede ver en ellos arrogancia, altanería y una actitud de mucha sabiduría, de que no, yo lo sé todo, yo ya tomo cosas más sólidas, yo ya no quiero lechita la que dan en el templo, porque hay algunos que han dicho eso. Pero hermanos, de veras, la Biblia es muy clara. Sí, la Biblia es muy clara y nos enseña que el crecimiento se da
en el contexto de la iglesia. 1 Corintios 12, versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, y aquí viene la distribución o cómo el Señor reparte esto de los dones, dice, y aún nos puso Dios. ¿Quién nos puso? Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Otra vez, el Señor hace mucho énfasis en la iglesia. Jesús mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Él venga, vendrá por su iglesia. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Sí? Aquí está hablando claramente que Él pone en la iglesia a quien Él reparte los dones como Él quiere. Ahí menciona algunos de los dones que hay, el don de apostolado, profecía, enseñanza, hacer milagros, sanidad, el don de ayuda, los que administran, el don de lenguas. Sí menciona el Señor, pero Dios los puso en la iglesia, los puso con un propósito particular, edificación de la iglesia. Versículo 26 de 1 Corintios 14, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Aquí está hablando también de la manifestación del Espíritu Santo a través de los hermanos de la iglesia. Y la pregunta es esta, ¿qué hay pues, hermanos, entre ustedes cuando se reúnen? Cada uno ejercita su don, trae salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, todo, hágase todo, dice el mismo versículo, para edificación. ¿Sí? Esa es una característica, siempre va a ser para edificar a la iglesia. Si alguien está haciendo algo para alardear de lo que hace, para recibir los aplausos, y si ese es el propósito, entonces no es la manifestación del Espíritu Santo, no es un don. ¿Sí? Porque una de las características es que es para edificar la iglesia del Señor. Efesios capítulo 4, otra vez hablando de los dones, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otra vez, Él mismo reparte, Él mismo decide cómo se manifiesta a través de cada creyente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está otra vez la manifestación del Espíritu Santo a través de sus habilidades, que son los dones del Espíritu, es para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 15 sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez hablando pues del crecimiento, la madurez a través de los dones, de quien todo el cuerpo, otra vez hablando de la unidad de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Otra vez, lo que cada miembro desarrolla en base a sus dones, a los dones del Espíritu Santo, la actividad propia de cada miembro recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, queda claro que la manifestación del Espíritu Santo es para el crecimiento, desarrollo de la iglesia, desarrollo espiritual y numérico de la iglesia y de sus miembros. Siempre es para provecho de los que ejercitan el don y de los que también son tocados por el ejercicio del don. Y además un don nunca tendrá su manifestación en forma individual y ajena al contexto del cuerpo de Cristo, porque es para edificación de la iglesia. Bien, ese vendría siendo la cuarta característica. Bien, antes de continuar con este estudio, quiero hacerles una invitación para que se suscriban en el canal de YouTube, también en la página de Facebook, para que nos sigan y puedan tener acceso a todo este material. También, bueno, invitarles, si quieren conocer más acerca de quiénes somos, de la iglesia en la que estoy pastoreando, puede también acceder a la página de la Iglesia Bautista Betel de Los Mochis, igual al canal de YouTube también. Y invitarles también a los programas que transmitimos todos los martes de 8 a 9, los viernes de 8 a 9 también tenemos estudio bíblico, los domingos 10:30 de la mañana, 12 de mediodía y por la tarde a las 7. Estamos ahorita transmitiendo en vivo y también pues, cualquier duda o comentario puede hacerlo a través de la página y del canal de YouTube. Recuerde que pues queremos cubrir de alguna manera las necesidades que como creyentes tenemos. Recuerde, estamos para servirles. Soy Sigfredo Varela, pastor de la Iglesia Bautista Betel. Bien, pues vamos a continuar con
con el curso de los dones espirituales. Y la quinta característica es que el don del Espíritu es la manifestación del Espíritu Santo para honrar y glorificar a Dios, ¿sí? La manifestación del Espíritu Santo siempre va a ser para que Dios sea glorificado, para que el nombre del Señor sea honrado, ¿sí? Y bien, aquí podemos ver varios pasajes, pero quiero mencionar que siempre la manifestación de los dones del Espíritu Santo va a glorificar a Dios. La glorificación a Dios va a ser a cualquiera de sus tres personas. Los dones espirituales van a glorificar a Dios como Padre, a Dios como Hijo en la persona de Jesucristo y al Espíritu Santo. Siempre va a glorificar a Dios en cualquiera de sus tres personas. El don del Espíritu Santo o su manifestación nunca exaltará a la persona que lo ejerce, ni a las personas sobre las que se ejerce. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo nunca va a exaltar o va a poner en alto a la persona que lo ejerce, ¿sí? Si la persona se jacta de tener cierto don, o decir yo soy el maestro, yo soy el apóstol, eso obviamente no es el Espíritu Santo, porque nunca el Espíritu Santo va a manifestarse buscando la exaltación de la persona, sí, que lo ejerce, ni tampoco de las personas que están recibiendo precisamente el ejercicio del don. Cuando la persona se enorgullezca o se ufane de sus dones, es decir, cuando alguien se enorgullezca o haga alarde de sus dones, la habilidad deja de ser del Espíritu Santo. Si yo tengo el don de la enseñanza, pero empiezo a jactarme por la manera en que enseño, entonces la habilidad deja de ser del Espíritu Santo y deja de glorificar a Dios y deja de ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Si yo me ufano de que no, pues que yo soy un evangelista internacional, si yo me ufano que porque soy muy misericordioso y porque ando de aquí para allá, entonces la habilidad deja de ser del Espíritu Santo, porque deja de glorificar a Dios y de ser de bendición para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pasajes que nos van a ayudar a entender esto. Quiero que vaya conmigo a Efesios, ya leí Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, hablando precisamente de que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. O sea, el crecimiento es en Cristo, ¿sí? Ese es Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también, hablando de Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, es el sello del Espíritu, no es nada nuestro, no es nuestra habilidad, es el Espíritu Santo. Hay que glorificar al Señor. Efesios 1, versículo 14 dice, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Siempre todo lo que hagamos debe ser para la alabanza de su gloria. 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? O sea, tenemos al Espíritu Santo, que Él se manifiesta para que la excelencia sea del poder, del poder sea de Dios, para que Él reciba la gloria y no nosotros. Puede ir también a 1 Corintios 12, 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo siempre le va a dar la gloria a Dios. Siempre. Por eso que la manifestación de Él, del Espíritu, siempre va a ser para honrar y glorificar el nombre del Señor. Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí?
Por eso es que los dones espirituales son para glorificar a Dios, pues nunca para exaltación, de que no, yo soy más porque soy maestro, yo soy más porque yo soy evangelista, o porque yo soy lo que seas. Si te sientes más que los demás, entonces ya no es el Espíritu Santo que está hablando en ti, es tu propia arrogancia, son tus habilidades. Romanos 12:4, porque de la manera que tenemos un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de tal manera que nadie es más, nadie es menos, sino que el Señor es el que recibe la honra y la gloria. Entonces espero que esto quede muy claro. Siempre la manifestación de los dones del Espíritu Santo glorificarán a Dios en cualquiera de sus tres personas. Nunca un don espiritual exaltará a la persona que lo ejerce, ni tampoco a la persona sobre las que se ejerce el don, ¿sí? Y además, cuando la persona se enorgullece o se ufane de sus dones, entonces la habilidad deja de ser del Espíritu Santo, porque deja de glorificar a Dios y deja de ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Son 5 características de los dones espirituales, así que podemos ir analizando los dones que creemos tener y ver si cumplen con estas características, para que podamos entender y podamos también ejercerlos de una manera adecuada en el contexto de la iglesia, para glorificar a Dios, entendiendo que es el Señor el que es Dios, es el Espíritu Santo el que se manifiesta con sus habilidades, que Él reparte a las habilidades de Él como Él quiere, y que además lo hace para edificar el cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios. Así que espero que esto nos vaya quedando más claro todo esto acerca de los dones espirituales. Bien, cualquier comentario, cualquier duda lo puede hacer directamente a la página de Conecta Multimedia, y con todo gusto podríamos responder sus dudas, esperando también que tome nota y que todo esto sea de bendición para su vida. Bien, pues me despido de esta transmisión. Soy Sigfredo Varela, pastor de la Iglesia Bautista Betel, y nos vemos la próxima semana.